48. Al principio la gente no creyó en el comunicado oficial. Lo consideraron un ardid de las autoridades para ocultar la propia incapacidad y tranquilizar los ánimos peligrosamente excitados. Aún recordaban demasiado bien el tiempo en que se afirmó que el asesino se había trasladado a Grenoble. Esta vez el miedo había hecho demasiada mella en las almas de los ciudadanos. La opinión pública no cambió hasta el día siguiente, cuando las pruebas fueron públicamente exhibidas en la plaza de la iglesia, delante de la Prévôté, que era una visión terrible contemplar en hilera ante la catedral, en el lado noble de la plaza, las 25 túnicas con las 25 cabelleras, como espantapájaros montados en estacas. Muchos centenares de personas desfilaron ante la macabra galería. Parientes de las víctimas prorrumpían en gritos al reconocer las ropas. El resto del gentío, en parte por afán sensacionalista y en parte para convencerse del todo, exigía ver al asesino. Las llamadas fueron pronto tan insistentes y la inquietud reinante en la pequeña y atestada plaza tan amenazadora, que el presidente resolvió hacer salir de su celda a Grenouille para presentarlo desde una ventana del primer piso de la Prévôté. Cuando Grenouille se asomó a la ventana, el clamor cesó. De repente el silencio fue total, como al mediodía de un caluroso día de verano, cuando todos están en los campos y se cobija a la sombra de las casas. No se oía ningún paso, ningún carraspeo, ninguna respiración. Durante varios minutos la multitud fue solo ojos y boca abierta. Nadie podía comprender que aquel hombre pequeño, frágil y encorvado de la ventana, aquel hombrecillo, aquel desgraciado, aquella insignificancia hubiera podido cometer más de 2 docenas de asesinatos. Sencillamente no parecía un criminal. Era cierto que nadie hubiese sabido decir cómo se imaginaba al asesino, a aquel demonio, pero todos estaban de acuerdo. Así no. Y sin embargo, aunque el asesino no respondía en absoluto a la imagen que la gente se había hecho de él, y por lo tanto su presentación con buena lógica habría tenido que ser poco convincente, la sola presencia de aquel hombre en la ventana y el hecho de que solo él y ningún otro fuera presentado como el asesino, causó paradójicamente un efecto persuasivo. Todos pensaron, no puede ser verdad, sabiendo en el mismo instante que tenía que serlo. Pero cuando la guardia se retiró con el hombrecillo hacia las sombras del interior de la sala, cuando ya no estaba, por lo tanto, ni presente ni visible, y era solo, aunque por una brevísima fracción de tiempo, un recuerdo, existiendo casi podríamos decir como un concepto en los cerebros de los hombres, como el concepto de un horrible asesino, entonces remitió el aturdimiento de la multitud para dar paso a una reacción natural. Las bocas se cerraron y los millares de ojos volvieron a animarse. Y de pronto estalló un grito atronador de venganza y de cólera. «¡Entregádnoslo!» Y se dispusieron a asaltar la Prévôté para estrangularlo con sus propias manos, para despedazarlo, para desmembrarlo. Los centinelas pudieron, a duras penas, atrancar la puerta y hacer retroceder a la multitud. Grenouille fue devuelto a su mazmorra a toda prisa. El presidente se acercó a la ventana y prometió una sentencia rápida y ejemplarmente severa. A pesar de ello, pasaron horas antes de que la muchedumbre se dispersara, y días antes de que la ciudad se tranquilizara un poco. Y en efecto, el proceso de Grenouille se desarrolló con la máxima rapidez, ya que no solo eran las pruebas de una gran contundencia, sino que el propio acusado se confesó sin rodeos durante los interrogatorios, autor de los asesinatos que le imputaban. Solo cuando le preguntaron por sus motivos, no supo dar una respuesta satisfactoria. Solo repetía una y otra vez que necesitaba a las muchachas y por eso las había matado. No respondía a la pregunta de por qué las necesitaba y para qué. Entonces le interrogaron en el potro del tormento, le colgaron cabeza abajo durante horas, le llenaron con 7 pintas de agua, le aprisionaron los pies con tornillos a presión, todo sin el menor resultado. Parecía insensible al dolor físico, no exhalaba ningún grito y solo repetía al ser preguntado, las necesitaba. Los jueces lo tomaron por un demente. Interrumpieron las torturas y decidieron poner fin al procedimiento sin más interrogatorios. La única demora que se produjo se debió a una discrepancia jurídica surgida con el magistrado de Draguignan, en cuyo prevostazgo se hallaba enclavado la Napoule, y en el parlamento de Aix, pues ambos querían que el proceso tuviera lugar ante sus tribunales. Pero el tribunal de Grasse no se dejó arrebatar el caso. Ellos habían detenido al autor de los hechos. La gran mayoría de los asesinatos se habían perpetrado en su jurisdicción, y si entregaban al asesino a otro tribunal, el pueblo se les echaría encima. La sangre del culpable tenía que derramarse en Grasse. El 15 de abril de 1766 se falló la sentencia, que fue leída al acusado en su celda. El oficial de perfumista, Jean-Baptiste Grenouille, rezaba, será llevado dentro de 48 horas ante la Porte du Corse de esta ciudad,
donde con la cara vuelta hacia el cielo y atada a una cruz de madera, se le administrarán en vida 12 golpes con una barra de hierro, que le descoyuntarán las articulaciones de brazos, piernas, caderas y hombros, tras lo cual se levantará la cruz, donde permanecerá hasta la muerte. La habitual medida de gracia que consistía en estrangular al delincuente después de los golpes por medio de un hilo fue expresamente prohibida al verdugo, a pesar de que la agonía podía prolongarse durante días enteros. El cuerpo sería enterrado de noche en el desolladero sin ninguna señal que marcara el lugar. Grenouille escuchó la sentencia sin inmutarse. El alguacil le preguntó por su último deseo. «Nada», contestó Grenouille, «tenía todo lo que necesitaba». Entró en la celda un sacerdote para confesarle, pero salió al cabo de un cuarto de hora sin haberlo conseguido. El condenado, al oír la mención del nombre de Dios, le había mirado con una incomprensión tan absoluta como si oyera el nombre por primera vez, y después se había echado en el catre y conciliado inmediatamente un sueño profundo. Cualquier palabra ulterior habría carecido de sentido. En el transcurso de los 2 días siguientes fueron muchos curiosos a ver de cerca al famoso asesino. Los centinelas les dejaban aproximarse a la mirilla de la puerta y pedían 6 sous por cada mirada. Un grabador que deseaba hacer un bosquejo tuvo que pagar 2 francos, pero el modelo más bien le decepcionó. Con grilletes en manos y pies estuvo todo el rato acostado en el catre durmiendo. Tenía la cara vuelta hacia la pared y no reaccionaba a los golpes en la puerta ni a los gritos. La entrada en la celda estaba estrictamente prohibida a los visitantes, y los centinelas no se atrevían a desobedecer esta orden, a pesar de las tentadoras ofertas. Se temía que el prisionero fuese asesinado de destiempo por un pariente de sus víctimas. Por el mismo motivo no se le podía ofrecer comida, para no correr el riesgo de que fuese envenenado. Durante todo su cautiverio, Grenouille recibió los alimentos de la cocina de la servidumbre del Palacio Episcopal, que antes tenía que probar el director de la prisión. Por otra parte, los 2 últimos días no comió nada, se limitó a dormir. De vez en cuando sonaban sus cadenas, y al acudir a toda prisa el centinela, le bebía beber un sorbo de agua, volver a echarse y continuar durmiendo. Daba la impresión de ser un hombre tan cansado de la vida que ni siquiera deseaba vivir despierto las últimas horas de su existencia. Entretanto se preparaba el curso para la ejecución. Los carpinteros construyeron un cadalso de 3 metros de anchura por 3 de longitud y 2 de altura, con barandilla y una sólida escalera. En Grasse no se había visto nunca uno tan regio. Edificaron asimismo una tribuna de madera para los notables de la ciudad y una valla para contener a la plebe, que debía mantenerse a una distancia prudencial. Las ventanas de las casas que se encontraban a izquierda y derecha de la Porte du Corps, así como las del cuartel, se habían alquilado hacía tiempo a precios exorbitantes. Incluso en el Hospital de la Charité, que estaba un poco de costado, había conseguido el ayudante del verdugo desalojar a los enfermos de una sala y alquilarla con pingües beneficios a los curiosos. Los vendedores de limonada se aprovisionaron de agua de regaliz en grandes latas. El grabador en cobre imprimió centenares de ejemplares del bosquejo que había dibujado en la prisión, y adornado con su fantasía. Los vendedores ambulantes acudieron a docenas a la ciudad, y los panaderos cocieron pastas conmemorativas. El verdugo, Monsieur Papon, que no había descoyuntado a ningún delincuente desde hacía años, se hizo forjar una pesada vara de hierro en forma cuadrada y fue con ella al matadero para practicar con las reses muertas. Solo podía asestar 12 golpes, con los que debía romper las 12 articulaciones sin dañar las partes valiosas del cuerpo, como el pecho o la cabeza. Una tarea difícil que requería mucho tino. Los ciudadanos se preparaban para el acontecimiento como una gran festividad. Se daba por descontado el hecho de que nadie trabajaría. Las mujeres se plancharon el vestido de las fiestas y los hombres desempolvaron sus levitas y se hicieron lustrar las botas. Quienes ostentaban un cargo militar o civil, o eran maestros del gremio, abogados, notarios, directores de una hermandad o cualquier otra corporación importante, sacaron su uniforme o traje oficial, con decoraciones, fajines, cadenas y blancas pelucas empolvadas. Los creyentes pensaban reunirse post festum en un oficio divino, los hijos de Satán en una burda misa negra de acción de gracias en honor de Lucifer, la nobleza culta en una sesión de magnetismo en las casas de Cabris, Villeneuve y Fontmichel. En las cocinas ya se horneaba y asaba, se subía vino de las bodegas y se compraban flores en el mercado, y tanto organista como coro ensayaban en la catedral. En la casa de Guichy, en la Rue de Troyes, reinaba el silencio. Guichy había desdeñado cualquier preparativo para el día de la liberación, como llamaba al pueblo el día de la ejecución del asesino. Todo aquello le repugnaba. Le había repugnado el temor súbito y renovado de la población, así como su febril alegría posterior. La plebe en sí le repugnaba.
No había participado en la presentación del asesino y sus víctimas en la plaza de la catedral, ni asistido al proceso, ni desfilado con los curiosos, ávidos de sensaciones ante la celda del condenado a muerte. Para la identificación de los cabellos y ropas de su hija, había recibido en su casa al tribunal, pronunciando su declaración de manera concisa y breve, y pedido que le dejaran las pruebas como reliquia, petición que fue atendida. Las llevó a la habitación de Laure, colocó el camisón cortado y el corpino sobre su lecho, extendió los cabellos rojizos sobre la almohada, se sentó delante y no abandonó más el dormitorio, ni de noche ni de día, como si quisiera, con esta innecesaria guardia, reparar la que no hiciera en la noche en la Napul. Estaba tan lleno de repugnancia, de asco hacia el mundo y hacia sí mismo, que no podía llorar. También el asesino le inspiraba repugnancia. No quería verle más como hombre, solo como víctima que va a ser sacrificada. No quería verle hasta el día de la ejecución, cuando estuviera atado a la cruz y recibiera los 12 golpes. Entonces sí que quería verle, y bien de cerca, para lo cual ya había reservado un lugar en la primera fila. Y cuando el pueblo se hubiera dispersado al cabo de unas horas, subiría al cadalso, se sentaría delante de él y haría guardia noches y días enteros, los que hicieran falta, mirando a los ojos al asesino de su hija, para que viera en ellos toda su repugnancia, y para que esta repugnancia corroyera su agonía como un ácido cáustico hasta que reventara. Después, ¿qué haría después? No lo sabía. Quizá reanudaría su vida anterior, quizá se casaría, quizá engendraría un hijo, quizá no haría nada, quizá moriría. Sentía una indiferencia total. Pensar en ello se le antojaba tan insensato como pensar en lo que haría después de su propia muerte. Nada, claro, nada que pudiera saber ahora. 49. La ejecución estaba fijada para las 5 de la tarde. Los primeros curiosos llegaron ya por la mañana y se aseguraron un lugar, llevando consigo sillas y taburetes, cojines, comida, vino y a sus hijos. Cuando la multitud empezó a acudir en masa desde todas las direcciones, más o menos al mediodía, el Cours ya estaba tan atestado que los recién venidos tuvieron que acomodarse en los jardines y campos que formaban terrazas al otro lado de la plaza y en el camino de Grenoble. Los vendedores ya hacían un buen negocio, la gente comía y bebía, zumbaba y bullía como en un mercado. Pronto se congregó una muchedumbre de unos 10.000 hombres, mujeres y niños, más que en la fiesta de la reina de la Jazmín, más que en la mayor de las procesiones, más que en cualquier otro acontecimiento celebrado en Grasse. Se habían encaramado hasta las laderas, colgaban de los árboles, se acurrucaban sobre muros y tejados, se apiñaban en número de 10 o 12 en las ventanas. Solo en el centro del Cours, protegido por la barricada de la valla, como un recorte entre la masa de seres humanos, quedaba un espacio libre para la tribuna y el cadalso, que de repente parecía muy pequeño, como un juguete o el escenario de un teatro de títeres, y se dejó libre una callejuela que iba desde la plaza de la ejecución a la Porte de Corts, y se adentraba en la Rue de Troyes. Poco después de las 3 apareció Monsieur Papon con sus ayudantes. Sonó una ovación. Subieron al cadalso el aspa hecha con maderos y la colocaron en la altura apropiada, apuntándola con 4 pesados potros de carpintero. Uno de los ayudantes la clavó. Cada movimiento de los ayudantes, del verdugo y del carpintero era saludado por la multitud con un aplauso. Y cuando Papon apareció con la barra de hierro, rodeó la cruz, midió sus pasos y asestó un golpe imaginario, ya desde un lado, ya desde el otro. Se oyó una explosión de auténtico júbilo. A las 4 empezó a llenarse la tribuna. Había mucha gente elegante a quien admirar, ricos caballeros con lacayos y finos modales, hermosas damas, grandes sombreros y centelleantes vestidos. Toda la nobleza de la ciudad y del campo estaba presente. Los miembros del consejo aparecieron en apretada comitiva, encabezados por los 2 cónsules. Gichir llevaba ropas negras, medias negras y sombrero negro. Detrás del consejo llegó el magistrado precedido por el presidente del tribunal. El último en aparecer fue el obispo, en silla de manos descubierta, vestido de reluciente morado y tocado con una birrete verde. Los que aún llevaban la cabeza cubierta se quitaron la gorra. El ambiente adquirió solemnidad. Después no sucedió nada durante unos 10 minutos. Los notables de la ciudad habían ocupado sus puestos y el pueblo esperaba inmóvil. Nadie comía, todos se mantenían a la espera. Papon y sus ayudantes permanecían en el escenario del cadalso como atornillados en sus puestos. El sol pendía grande y amarillo sobre el esterel. Un viento templado soplaba de la cuenca de Grasse, trayendo consigo la fragancia de las flores del azahar. Hacía mucho calor y el silencio era casi irreal. Por fin, cuando ya parecía que la tensión no podía prolongarse por más tiempo sin que estallara un grito multitudinario, un tumulto, un delirio colectivo o cualquier otro desorden, se oyó en el silencio el trote de unos caballos y un chirrido de ruedas. Por la Rue de Troyes bajaba un carruaje cerrado tirado por 2 caballos.
el carruaje del teniente de policía. Pasó por delante de la puerta de la ciudad y apareció, visible ya para todo el mundo, en la callejuela que conducía a la plaza de la ejecución. El teniente de policía había insistido en esta clase de transporte, pues de otro modo no creía poder garantizar la seguridad del delincuente. No era en absoluto un transporte habitual. La prisión se hallaba apenas a 5 minutos de la plaza, y cuando, por los motivos que fueran, un condenado no podía recorrer este corto trecho por su propio pie, se le llevaba en una carreta tirada por asnos. Nunca se había visto que un condenado fuera conducido a su propia ejecución en una carroza con cochero, lacayos de librea y séquito a caballo. A pesar de esto, la multitud no se inquietó ni encolerizó, sino al contrario, se alegró de que sucediera algo y consideró la cuestión del carruaje como una ocurrencia divertida, del mismo modo que en el teatro siempre resulta grato que una pieza conocida sea presentada de una forma nueva y sorprendente. Muchos encontraron incluso que la escena era apropiada. Un criminal tan terrible exigía un tratamiento fuera de lo corriente. No se le podía llevar a la plaza encadenado para descoyunturarlo y matarlo a golpes como un ratero común. No habría habido nada sensacional en esto. En cambio, sacarle de la cómoda carroza para conducirle hasta la cruz sí que era un acto de crueldad muy original. El carruaje se detuvo entre el cadalso y la tribuna. Los lacayos saltaron, abrieron la portezuela y bajaron el estribo. El teniente de policía se apeó. Tras él lo hizo el oficial de la guardia y por último, Grenouille, vestido con levita azul, camisa blanca, medias de seda blancas y zapatos negros de hebilla. No iba esposado y nadie lo llevaba del brazo. Se apeó de la carroza como un hombre libre. Y entonces ocurrió el milagro, o algo muy parecido a un milagro, o sea, algo igualmente incomprensible, increíble e inaudito, que con posterioridad todos los testigos habrían calificado de milagro si hubieran llegado a hablar de ello alguna vez, lo cual no fue el caso, porque después todos se avergonzaron de haber participado en el acontecimiento. Ocurrió que los 10.000 seres humanos del Cours y las laderas circundantes se sintieron de improviso imbuidos de la más inquebrantable convicción de que el hombrecillo de la levita azul que acababa de apearse del carruaje no podía ser un asesino. Y no es que dudaran de su identidad. Allí estaba el mismo hombre que habían visto hacía pocos días en la plaza de la iglesia, asomado a la ventana de la Prévôté, y a quien, si hubieran podido cogerlo, habrían linchado con el odio más enfurecido. El mismo que 2 días antes había sido justamente condenado sobre la base de la más concluyente evidencia y de la propia confesión. El mismo cuya ejecución por parte del verdugo habían esperado todos con avidez un minuto antes. Era él, no cabía duda. Sin embargo, no era él. No podía serlo, no podía ser un asesino. El hombre que estaba en el lugar de la ejecución era la inocencia en persona. En aquel momento lo supieron todos, desde el obispo hasta el vendedor de limonada, desde la marquesa hasta la pequeña lavandera, desde el presidente del tribunal hasta el golfillo callejero. También Papon lo supo, y sus puños que aferraban la barra de hierro temblaron. De repente sintió debilidad en sus fuertes brazos, flojedad en las rodillas y una angustia infantil en el corazón. No podría levantar aquella barra, jamás en toda su vida sería capaz de descargarla contra un hombrecillo inocente. ¡Ah! Temía el momento en que lo subieran al cadalso. Se estremeció. El fuerte, el grande Papon tuvo que apoyarse en su barra asesina para que las rodillas no se le doblaran de debilidad. Lo mismo sucedió a los 10.000 hombres, mujeres, niños y ancianos reunidos allí. Se sintieron débiles como doncellas que ceden a la seducción de su amante. Les dominó una abrumadora sensación de afecto, de ternura, de absurdo cariño infantil. Y sí, Dios era testigo, de amor hacia aquel pequeño asesino y no podían ni querían hacer nada contra él. Era como un llanto contra el cual uno no puede defenderse, como un llanto contenido durante largo tiempo, que se abre paso desde el estómago y anula de forma maravillosa toda resistencia, diluyendo y lavando todo. La multitud ya era solo líquida. Se había diluido interiormente en su alma y en su espíritu. Era solo un líquido amorfo y únicamente sentía el latido incesante de su corazón. Y todos y cada uno de ellos puso este corazón, para bien o para mal, en la mano del hombrecillo de la levita azul. Lo amaban. Grenouille permaneció varios minutos ante la portezuela abierta del carruaje sin moverse. El lacayo que estaba a su lado se había puesto de hinojos y se fue inclinando cada vez más hasta adoptar la postura que en Oriente es preceptiva ante el sultán o ante Alá. E incluso en esta actitud temblaba y se balanceaba y hacía lo posible por inclinarse más, por tenderse de bruces en la tierra, por hundirse, por enterrarse en ella. Hasta el otro confín del mundo habría querido hundirse como prueba de sumisión. El oficial de la guardia y el teniente de policía,
ambos hombres de impresionante físico y cuyo deber habría sido ahora acompañar al condenado al cadalso y entregarlo al verdugo, ya no eran capaces de ningún movimiento coordinado. Llorando se quitaron las gorras, volvieron a ponérselas, las tiraron al suelo, cayeron el uno en brazos del otro, se deshacieron, agitaron como locos los brazos en el aire, se retorcieron las manos, se estremecieron e hicieron muecas como aquejados del baile de San Vito. Los notables de la ciudad, que se encontraban un poco más lejos, demostraron su emoción de modo apenas más discreto. Cada uno dio rienda suelta a los impulsos de su corazón. Había damas que al ver a Grenouille se llevaron los puños al regazo y suspiraron extasiadas. Otras se desmayaron en silencio por el ardiente deseo que les inspiraba el maravilloso adolescente, porque, como tal, lo veían. Había caballeros que saltaron de su asiento, volvieron a sentarse y saltaron de nuevo, respirando con fuerza y apretando la empuñadura de su espada, como si quisieran desenvainarla, y apenas iniciaban en el ademán, volvían a guardarla con riguroso rechinamiento de metales. Otros dirigieron en silencio los ojos al cielo y juntaron las manos como si orasen. Y Monseñor el obispo, como si tuviera náuseas, inclinó el torso y se golpeó la rodilla con la frente, hasta que la birreta verde se resbaló de la cabeza. Y no es que sintiera náuseas, sino que se entregó por primera vez en su vida a un éxtasis religioso, porque había ocurrido un milagro ante la vista de todos. El mismo Dios en persona había detenido los brazos del verdugo al dar apariencia de ángel a quien parecía un asesino a los ojos del mundo. ¡Oh! Que algo semejante ocurriera todavía en el siglo XVIII. ¡Qué grande era el Señor! Y qué pequeño e insignificante él mismo, que había lanzado un anatema sin estar convencido, solo para tranquilizar al pueblo. ¡Qué presunción! ¡Qué poca fe! Y ahora el Señor obraba un milagro. ¡Ah! ¡Qué maravillosa humillación! ¡Qué dulce castigo! ¡Qué gracia ser castigado así como obispo de Dios! Mientras tanto, el pueblo del otro lado de la barricada se entregaba cada vez más, con más descaro, a la inquebrable borrachera de sentimientos ocasionada por la aparición de Grenouille. Los que al principio solo habían experimentado compasión y ternura al verle, estaban ahora invadidos por un deseo sin límites. Los que habían empezado admirando y deseando, se encontraban ahora en pleno éxtasis. Todos consideraban al hombre de la levita azul el ser más hermoso, atractivo y perfecto que podían imaginar. A las monjas les parecía el Salvador en persona, a los seguidores de Satanás, del deslumbrante señor de las tinieblas, a los cultos el ser supremo, a la doncella un príncipe de cuento de hadas, a los hombres una imagen ideal de sí mismos. Y todos se sentían reconocidos y cautivados por él en su lugar más sensible. Había acertado su centro erótico. Era como si aquel hombre poseyera 10.000 manos invisibles y hubiera posado cada una de ellas en el sexo de las 10.000 personas que le rodeaban y se lo estuvieran acariciando exactamente del modo que cada uno de ellos, hombre o mujer, deseaba con mayor fuerza en sus fantasías más íntimas. La consecuencia fue que la inminente ejecución de uno de los criminales más aborrecibles de su época se transformó en la mayor bacanal conocida en el mundo después del siglo II, antes de la era cristiana. Mujeres recatadas se rasgaban la blusa, descubrían sus pechos con gritos histéricos y se revolcaban en el suelo con las faldas arremangadas. Los hombres iban dando tropiezos con los ojos desvariados por el campo de carne ofrecida lascivamente. Se sacaban de los pantalones con dedos temblorosos los miembros rígidos como una helada invisible, caían gimiendo en cualquier parte y copulaban en las posiciones y con las parejas más inverosímiles. Anciano con doncella, jornalero con esposa de abogado, aprendiz con monja, jesuita con masona, todos revueltos y tal como venía. El aire estaba lleno del olor dulzón del sudor voluptuoso y resonaban los gritos, gruñidos y gemidos de 10.000 animales humanos. Era infernal. Grenouille permanecía inmóvil y sonreía, y su sonrisa, para aquellos que la veían, era la más inocente, cariñosa, encantadora y a la vez seductora del mundo. Sin embargo, no era en realidad una sonrisa, sino una mueca horrible y cínica que torcía sus labios y reflejaba todo su triunfo y todo su desprecio. Él, Jean-Baptiste Grenouille, nacido sin olor en el lugar más nauseabundo de la tierra, en medio de basura, excrementos y putrefacción, criado sin amor, sobreviviendo sin el calor del alma humana y solo por obstinación y a fuerza de la repugnancia, bajo, encorvado, cojo, feo, despreciado, un monstruo por dentro y por fuera, había conseguido ser estimado por el mundo. ¿Cómo estimado? Amado, venerado, idolatrado. Había llevado a cabo la proeza de Prometeo. A fuerza de porfiar y con un refinamiento infinito, había conquistado la chispa divina de los que los demás recibían gratis en la cuna y que solo a él le había sido negada. Más aún, la había aprendido él mismo sin ayuda en su interior. Era aún más grande que Prometeo. Se había creado un aura propia,
más deslumbrante y más efectiva que la poseída por cualquier otro hombre. Y no la debía a nadie, ni a un padre ni a una madre, y todavía menos a un Dios misericordioso, sino solo a sí mismo. De hecho, era su propio Dios, y un Dios mucho más magnífico que aquel Dios que apestaba a incienso y se alojaba en las iglesias. Ante él estaba postrado un obispo auténtico que gimoteaba de placer. Los ricos y poderosos, los altivos caballeros y damas le admiraban boquiabiertos, mientras el pueblo, entre el que se encontraba padre, madre, hermanos y hermanas de sus víctimas, hacían corro para venerarle y celebrar orgías en su nombre. A una señal suya, todos renegarían de su Dios y le adorarían a él, al gran Grenouille. Sí, era el gran Grenouille. Ahora quedaba demostrado, igual que en sus amadas fantasías. Así era ahora en realidad. En este momento estaba viviendo el mayor triunfo de su vida, y tuvo una horrible sensación. Tuvo una horrible sensación porque no podía disfrutar ni un segundo de aquel triunfo. En el instante en que se apeó del carruaje y puso los pies en la soleada plaza, llevando el perfume que inspira amor en los hombres, el perfume en cuya elaboración había trabajado 2 años, el perfume por cuya posesión había suspirado toda su vida. En aquel instante en que vio y olió su irresistible efecto y la rapidez con que, al difundirse, atraía y apresaba a su alrededor a los seres humanos, en aquel instante volvió a invadirle la enorme repugnancia que le inspiraban los hombres, y ésta le amargó el triunfo hasta tal extremo que no solo no sintió ninguna alegría, sino tampoco el menor rastro de satisfacción. Lo que siempre había anhelado, que los demás le amaran, le resultó insoportable en el momento de su triunfo, porque él no los amaba, los aborrecía, y supo de repente que jamás encontraría satisfacción en el amor, sino en el odio, en odiar y ser odiado. Sin embargo, el odio que sentía por los hombres no encontraba ningún eco en estos. Cuanto más los aborrecía en este instante, tanto más le idolatraban ellos, porque lo único que percibían de él era su aura usurpada, su máscara fragante, su perfume robado, que de hecho servía para inspirar adoración. Ahora, lo que más le gustaría sería eliminar de la faz de la tierra a estos hombres estúpidos, apestosos y erotizados, del mismo modo que una vez eliminara del paisaje de su negra alma los olores extraños. Y deseó que se dieran cuenta de lo mucho que los odiaba, y que le odiarían a su vez para corresponder a este único sentimiento que él había experimentado en su vida, y decidieran eliminarlo, como había sido su intención hasta ahora mismo. Quería expresarse por primera y última vez en su vida. Quería ser por una sola vez igual que los otros hombres y expresar lo que sentía, expresar su odio, así como ellos expresaban su amor y su absurda abnegación. Quería por una sola vez ser reconocido en su verdadera existencia y recibir de otro hombre una respuesta a su único sentimiento verdadero, el odio. Pero no ocurrió nada parecido. No podía ser, y hoy menos que nunca, porque iba disfrazado con el mejor perfume del mundo, y bajo este disfraz no tenía rostro, nada aparte de su total ausencia de olor. Entonces de repente se encontró muy mal, porque sintió que las nieblas volvían a elevarse. Como aquella vez en la caverna, en el sueño, en el corazón de su fantasía, surgieron de improviso las nieblas espantosas de su propio olor que no podía oler, porque era inodoro. Y como entonces sintió un miedo y una angustia terribles y creyó que se ahogaba. Pero a diferencia de entonces, esto no era ningún sueño, ninguna pesadilla, sino la realidad desnuda. Y a diferencia de entonces, no estaba solo en una caverna, sino en la plaza, en presencia de 10.000 personas. Y a diferencia de entonces, aquí no le ayudaría ningún grito a despertarse y librarse. Aquí no le ayudaría ninguna huida hacia el mundo bueno, cálido y salvador. Porque esto, aquí y ahora, era el mundo. Y esto aquí y ahora era su sueño convertido en realidad, y él mismo lo había querido así. Las temibles nieblas asfixiantes continuaron elevándose del fango de su alma, mientras el pueblo gemía a su alrededor, presa de estremecimientos orgiásticos y orgásmicos. Un hombre se le acercaba corriendo desde las primeras filas de la tribuna de autoridades, después de saltar al suelo con tanta violencia que el sombrero negro se le cayó de la cabeza, y ahora cruzaba la plaza de la ejecución con los faldones de la levita negra ondeando tras él, como un cuervo o como un ángel vengador. Era Hishi. Me matará, pensó Grenouille. Es el único que no se deja engañar por mi disfraz. No puede dejarse engañar. La fragancia de su hija se ha adherido a mí de un modo tan claro y revelador como la sangre. Tiene que reconocerme y matarme. Tiene que hacerlo. Y abrió los brazos para recibir al ángel que se precipitaba hacia él. Ya creía sentir en el pecho la magnífica punzada de la espada o el puñal, y cómo penetraba la hoja en su frío corazón, atravesando todo el blindaje del perfume y las nieblas asfixiantes. Por fin algo en su corazón, algo que no fuera él mismo, ya se sentía casi liberado. Pero de repente Hishi se apretó contra su pecho.
no un ángel vengador, sino un Heishi trastornado, sacudido por lastimeros sollozos que le rodeó con sus brazos y se agarró fuertemente a él como si no hallara ningún otro apoyo en el océano de dicha. Ninguna puñalada liberadora, ningún acero en el corazón, ni siquiera una maldición o un grito de odio. En lugar de eso, la mejilla húmeda de lágrimas de Heishi pegadas contra la suya y los labios trémulos que le susurraron: «Perdóname, hijo mío, querido hijo mío, perdóname». Entonces surgió de su interior algo blanco que le tapó los ojos, y el mundo exterior se volvió negro como el carbón. Las nieblas prisioneras se licuaron, formando un líquido embravecido como leche hirviente y espumosa. Lo inundaron, y al no encontrar salida ejercieron una presión insoportable contra las paredes interiores de su cuerpo. Quiso huir como fuera, pero ¿a dónde? Quería estallar, explotar para no asfixiarse a sí mismo. Al final se desplomó y perdió el conocimiento.